La tuberculosis urogenital, deben haber escuchado ustedes la importancia de la tuberculosis a nivel mundial, ¿no? Esta enfermedad infectocontagiosa ha tenido grandes repercusiones en el mundo durante la historia, ¿no? Generando pues muchas muertes, siendo comparada con enfermedades como el VIH, la diarrea, la malaria, en cuanto a su mortalidad, ¿no? Lamentablemente su prevalencia también es un factor importante que hace que esta mortalidad se mantenga en nuestro país, ¿no? Debido a las condiciones socioeconómicas que a veces en algunos sectores de nuestro país todavía permanecen, ¿no? Y hacen el caldo de cultivo para que esta enfermedad se mantenga, ¿no? De manera perenne en nuestro país. La importancia de esta droga también radica en su resistencia, debido a que un 10% hasta un poco más hacen resistencia a una droga, o a veces en el peor de los casos hacen multiresistencia, es decir, a múltiples drogas este bacilo logra ser resistente, logra poder evitar justamente la acción de muchos de estos fármacos antituberculosos, y es por eso que la enfermedad a veces puede generar en nuestro medio el aumento de sus costos de tratamiento. ¿Sí? Este es un gráfico de la tuberculosis en el Perú, ¿no? El costo de tratamiento que genera esta enfermedad prevalente en nuestro país, en algunas zonas, sobre todo en algunos departamentos del Perú, sobre todo Lima y algunos departamentos de la selva central, podemos encontrar una alta incidencia y prevalencia, ¿no?, de esta enfermedad. Como ya les dije, los costos, sobre todo las tuberculosis multidrogoresistentes, ¿no?, hacen que el presupuesto para salud contra el manejo de la tuberculosis pueda incrementarse cada año, sin a veces lograr los objetivos. Lamentablemente, esta enfermedad muchas veces es diagnosticada de manera tardía, ¿no? Y esto agrava aún más el cuadro tanto del paciente como en su detección, ¿no?, en los costos que genera su tratamiento. Como ya hemos dicho, es una enfermedad infectocontagiosa de alta incidencia. El 80% sabemos que la mayoría de tuberculosis que se presentan en las personas va a acarrear patología pulmonar, ¿no? Va a ir exclusivamente en un 80% de casos a agredir, a dañar el pulmón. Un 10% puede afectar a la población infantil y un 10% se va a órganos fuera del pulmón, ¿no?, de manera extrapulmonar. Esto es el tema de hoy. Vamos a desarrollar pues de estas patologías pulmonares, ¿no? Perdón, de estas patologías tuberculosas extrapulmonares, una de ellas es la tuberculosis urogenital, ¿no?, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver algunas características del Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no?, de un tamaño bastante pequeño, dado en tamaño, diámetros de 0.5 hasta 3 micras, ¿no? Es más o menos el tamaño del poro que tiene esas KN95. Por eso que ese tipo de máscaras se usan, pues, se usaban también, ¿no?, para pacientes que tienen tuberculosis, ¿no?, ya que podían evitar el contagio. Es aerobia estricta, es decir, necesita pues oxígeno necesariamente, es resistente al frío y a la desecación, sensible al calor y a la luz solar, ¿no?, y a su vez a la luz ultravioleta. Es por eso que van a ver en los grandes centros, sobre todo en centros que estuvieron destinados al manejo de la tuberculosis, ¿no?, como los hospitales, los grandes hospitales como los de Mayo, el Hipólito Unanue, van a ver pues unos ventanales, ¿no?, ventanas bastante amplias para que pueda ingresar la luz ultravioleta a los pasadizos, ¿no? No solamente en las paredes, sino también en los techos, con unos tragaluces que permiten o permitían ingresar la luz ultravioleta para justamente evitar el contagio, ¿no?, para poder disminuir la posibilidad de contagio. Su multiplicación es muy rápida en condiciones ideales de oxígeno, ya hemos dicho, ¿no? Son inmóviles y lo bueno es que no producen endoesporas ni toxinas. Tiene capacidad de entrar en estado latente, ¿m?, y retrasa su multiplicación desde algunos días hasta varios años. Este es un concepto muy importante que tienen que tener. El tiempo de latencia de esta enfermedad puede demorar muchos años desde el inicio de la infección. Se dice que hay mucha gente que se infecta
¿no? Hacen el complejo primario y de ahí se puede mantener en un estado latente durante años y desarrollar esta tuberculosis urogenital después de 10, 20, 30 hasta 40 años, ¿no? Dentro de la clasificación de tuberculosis urogenital vamos a encontrar que tenemos una tuberculosis estrictamente urinaria. Dentro de esta tuberculosis va a afectar al riñón o puede afectar también a todo el árbol urinario. Tenemos una tuberculosis genital, tanto masculina como femenina. En el caso del varón, generalmente va a afectar a nivel del epidídimo, ¿sí? Y en la mujer, el sitio de predilección va a ser a nivel de las trompas. Y hay una tuberculosis urogenital generalizada, es decir, afecta tanto a la vía genital como a la parte urológica, la parte urinaria. Entonces, aquí ya los dos sistemas están diseminados, ¿no? Con la tuberculosis. La tuberculosis urogenital siempre va a ser secundaria a la tuberculosis pulmonar, ¿sí? Eso es algo que ya tienen que tenerlo como concepto base. No va a haber una tuberculosis urogenital sin haber tenido necesariamente primero una enfermedad pulmonar. Ahora, esta enfermedad pulmonar no necesariamente ha debido ser una enfermedad severa o que el paciente haya estado hospitalizado o haya tenido pues una enfermedad que haya generado pues muchos estragos en el organismo, ¿no? Como les digo, a veces puede simplemente adquirir el bacilo, llegar a un complejo primario y poder estar ahí de manera latente durante años y desarrollarlo muchos años después. La vía de llegada a nivel renal, ojo, la vía de llegada a nivel renal es por la vía hematógena, ¿sí? Pregunta de examen, la vía de llegada a nivel renal, ¿cómo llega el bacilo a nivel renal? Es por la vía hematógena. ¿Y dónde va a llegar? ¿Dónde va a llegar inicialmente? A la corteza renal, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la corteza renal? La mayor cantidad de los glomérulos, ¿sí? Es aquí donde van a iniciar las lesiones. Estas lesiones pueden estar silentes, como les decía, por años y pueden generar unas lesiones típicas. Puede generar una lesión ulcerativa, papilar o papilitis tuberculosa, llamada así, porque es aquí donde va a aparecer el bacilo en la orina y a partir del bacilo en la orina va a poder infectar y diseminar a todo el árbol urinario, es decir, va a poder contaminar a los cálices, a los cálices menores, mayores, a la pelvis, al uréter, a la vejiga, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la parte urinaria, todo el árbol urinario se va a ver contaminado cuando este bacilo llega a la vía colectora, ¿sí? A través de estas lesiones o papilitis tuberculosa. Una segunda lesión puede generar pues lesiones cavitarias, ¿no? Zonas cavitarias donde estos bacilos van a ingresar hacia los túbulos, son atrapados en las osas de Henle, ¿no? Es ahí que va a generar su destrucción del tejido, van a formar pequeñas cavernas, ¿no? Que después de mucho tiempo pueden confluir y pueden generar cavernas de gran tamaño. A su vez, estas cavernas, ¿no? Pueden o este tejido infectado puede calcificar, ¿no? Dando lugar al riñón en mástil, ¿no? Que era un riñón típico, clásico de la tuberculosis, en el cual pues el tejido estaba reemplazado por un material gaseoso, un material calcificado, ¿no? Un tejido calcificado, destruido y calcificado, generando pues que en las placas de rayos X pueda observarse como solamente manchas blancas, ¿no? Dando la apariencia de un queso, ¿no? Por eso le llaman riñón en mástil. Estas lesiones de tuberculosis pueden comprometer todo lo que ustedes se puedan imaginar del árbol urinario, desde el uréter, vejiga, uretra prostática, puede diseminarse también a la parte genital, ¿no? Llegando a las vesículas seminales, llegando al conducto deferente o al epidídimo. Esta diseminación que estamos conversando, ¿no? En la cual se disemina desde arriba hacia toda la parte inferior, se da por la vía canalicular descendente. Estas lesiones, como les estoy diciendo, pregunta de examen, donde se disemina desde el uréter hacia toda la vía urinaria inferior, ¿no? Se da por la vía canalicular descendente. En nuestro medio, como les decía, el sitio predilecto de infección de la tuberculosis en el hombre, en la zona genital, es a nivel del epidídimo, ¿sí? Y en la mujer, a nivel de las trompas. También pregunta de examen, recuérdenlo bien. Las lesiones ulcerativas del uréter, ojo, pueden evolucionar hacia una fibrosis,
y esta fibrosis puede generar el cierre del lumen del uréter. Sabemos que el diámetro del uréter va desde los 8 milímetros en su porción más amplia hasta 4 a 5 milímetros en su porción más estrecha. Entonces, estas lesiones ulcerativas, ¿no? Esta fibrosis va a hacer que se cierre, se estenose ese lumen ureteral, generando pues una uropatía obstructiva, ¿no? Puede desarrollar pues hidronefrosis unilateral, puede generar también que este uréter pierda su capacidad de peristaltismo. Ahora lo vamos a ver. ¿Esta tuberculosis puede afectar a nivel vesical? Sí, puede afectarla dividiéndola en 4 estadios, ¿no? En la etapa 1, en el estadio 1, vamos a ver que hay un tubérculo infiltrativo. Generalmente, pues, puede visualizarse a veces o puede confundirse mucho con otro tipo de cistitis, ¿no? Zonas eritematosas en la mucosa vesical, ¿sí? Aquí generalmente, pues, lamentablemente, muchos de los diagnósticos se pasan por alto. En la etapa 2 hay lesiones ulcerosas, ¿no? Hay erosiones ulcerosas que también pueden confundir mucho con otras enfermedades, como por ejemplo pues una cistitis intersticial, puede generar en estas 2 etapas o hasta en la tercera también pueden generar síntomas del tracto urinario que pueden confundir mucho con una infección urinaria y a veces este diagnóstico se vuelve tardío. En la etapa 3 hay una cistitis espástica. ¿Qué significa esto? La vejiga se empieza a contraer mucho. Entonces da un falso diagnóstico, una microcistitis o una vejiga hiperactiva, ¿no? Que se confunde mucho. El paciente va frecuentemente al baño, tiene polaquiuria, disuria, nicturia. Si es mujer se confunde con una infección urinaria. A veces si es hombre se confunde mucho con una prostatitis, ¿no? Y en la etapa 4, ya esta microcistitis se vuelve real, ¿no? Es una microcistitis verdadera. ¿A qué se refiere una microcistitis? Que esta vejiga se fibrosa, ¿no? Y llega a perder su capacidad de llenado. Es decir, pues se vuelve una vejiga pequeñita, sin capacidad de expansión, con una capacidad mínima de llenado de orina, ¿sí? Hasta llegar a su completa obliteración en casos muy avanzados. Las 3 primeras etapas deben ser tratadas con fármacos. El tratamiento que ustedes mejor conocen, ¿no? Los fármacos antituberculosos de manera estándar. Y la última etapa está indicada para una cirugía de reemplazo, ¿no? Es decir, reemplazar esa vejiga que está fibrosada, que ya perdió toda su capacidad de compleadas de reservorio, para reemplazarlo con otro tejido. En este caso, el tejido que se usa es el tejido del ilio, ¿no? El tejido enteral. Se saca una porción del ilion, se genera pues una especie de sáculo, un reservorio, una bolsa, ¿no? Y se reemplaza la vejiga. Se saca la vejiga, se hace una cistectomía y se reemplaza con ese tejido, que va a ayudar de reservorio pues para que llegue la orina y pueda ser expulsada. Obviamente no va a tener las mismas características o las mismas propiedades de la vejiga, pero nos va a permitir que guardemos cierta funcionalidad, ¿no? Cierta anatomía para que la calidad de vida de este paciente sea lo mejor posible. En vejiga, como ya les dije, van a generar muchas lesiones. Dentro de estos hay lesiones granulomatosas miliares, es decir, pues lesiones puntiformes, pueden haber a veces edema, pueden haber edema buloso, alrededor de los meatos y trígonos pueden generarse estas lesiones que generan ardor, dolor, disuria. A nivel de los meatos ureterales, que es la desembocadura, ¿no? En la vejiga de los uréteres, se pueden ulcerar, se pueden estenosar, se pueden retraer o se pueden dilatar, ¿no? Estas lesiones que retraen el meato, retraen los bordes del meato, generan al final unas lesiones muy típicas que se llaman meatos en hoyo de golf, ¿no? Lo vamos a ver ahora en las diapositivas. Las lesiones vesicales muy extensas, cuando abarcan pues gran parte de la vejiga, van a generar pues su obliteración, van a generar su fibrosis y por ende pues van a generar estas microvejigas. Como le dije al inicio, concepto importantísimo, pregunta de examen, no es necesario que la tuberculosis pulmonar primaria haya sido aparatosa, haya generado pues un cuadro muy severo en el paciente, como para esperar después de muchos meses o años lesiones urinarias, ¿sí? A veces solamente falta tener el complejo primario, ¿no? Haber adquirido el complejo primario. Dentro de los elementos diagnósticos, como ustedes ya lo saben, tenemos elementos clínicos, de laboratorio, radiológicos, inmunológicos, histológicos, etcétera, etcétera, etcétera,
que nos ayudan al diagnóstico. Lamentablemente, algunos exámenes no nos permiten un diagnóstico temprano, ¿sí? Algunos otros, pues, a veces requieren, pues, mayores costos para los pacientes que a veces no tienen acceso, sobre todo en las zonas rurales. Dentro de la clínica vamos a ver que hay una preponderancia del sexo masculino sobre el femenino. La mayoría de personas de este tipo tienen aproximadamente 50, en promedio 50, 40 años. ¿Por qué? Porque el tiempo de latencia, ¿no? El tiempo de latencia va desde los 10 hacia los 40 años. ¿Sí? Es bastante largo el tiempo de latencia. Un 20% van a ser asintomáticos al diagnóstico, ¿no? Es decir, a veces se encuentran de manera incidental, ¿sí? Este tipo de cuadros. La forma habitual de presentación, como ya les dije, cistitis crónica de manera pues permanente, que estos pacientes van a estar viniendo a la consulta con síntomas irritativos, disuria, poliacuria, tenesmo, que se confunden mucho con infecciones y que a veces se sobreinfectan hasta un 20% con este tipo de bacterias como es la E. coli, ¿sí? Que empiezan a proliferar sobre una mucosa dañada, una capa protectora que ya no le va a proteger a esta vejiga, es un factor predisponente a que la E. coli pueda colonizar, ¿no? Y estas infecciones se pueden dar hasta un 20%, generando aún más confusión en cuanto al diagnóstico. Por eso que se dice que la tuberculosis es la gran simuladora. La gran simuladora de muchas enfermedades que a veces no se le encuentra el diagnóstico. Entonces, forma habitual, cistitis, ¿no? Puede ser en mujeres una cistitis, o en hombres puede a veces confundirse con cuadros de prostatitis o cuadros de cistitis también, ¿no? Todo lo que pueda generar síntomas irritativos. ¿Qué vamos a encontrar? Por la piuria, vamos a encontrar la orina piúrica, ¿no? Es decir, la orina con leucocitos, ¿no? Orina con leucocituria, pero sin embargo, cuando le hacen el urocultivo, encontramos pues urocultivo negativo, ¿no? Es decir, urocultivos negativos, urocultivo estéril, orinas piúricas, el pH ácido. Dentro de la clínica vamos a encontrar que puede manifestarse con sangrado. Sangrado en la orina, sangrado en el semen. En el caso de la orina, la mayor parte de los signos que vamos a encontrar es la microhematuria, ¿sí? En este caso es un 50%. Hematurias macroscópicas o hematuras totales, hasta un 10%, no es muy frecuente. En el semen también vamos a encontrar sangrado y a veces es el único síntoma que el paciente refiere. Doctor, eyaculo con sangre, mi semen sale con sangre, pero no tengo mayor problema. Ese es lo único que tengo. A veces a partir de ahí, de ese sangrado, tenemos que obligar a hacer el diagnóstico, a hacer el tamizaje para llegar al diagnóstico. Muchos debutan con cólicos, ¿no? Pueden tener cólicos nefríticos debido a ¿qué? A la movilización de estos fragmentos calcificados, ¿no? Fragmentos del parénquima calcificado que pueden viajar por la vía urinaria, pueden quedar atrapados en el uréter y generar un cólico. La astenia, anorexia, adelgazamiento son síntomas muy generales, ¿no? La pionefrosis febril o tóxica es raro ya encontrarlo en estos tiempos. Dentro del examen físico vamos a encontrar en realidad pocos elementos que nos puedan llevar al diagnóstico, pero hay algunos que tenemos que tener mucha importancia, tenemos que darle cuando lo encontramos, ¿sí? Por ejemplo, los nódulos epidimarios, ¿no? A nivel de la cola, generalmente, pues es caudal, fríos, es decir, pues no tienen signo de flogosis, no duele, no está caliente, ¿no? Está ahí, hay un nódulo grande, duro, que al paciente pues no le duele, no le molesta, no le incomoda, solamente que se ha dado cuenta que ha ido creciendo con el tiempo. Y eso es por lo que viene a la consulta, muchas veces, ¿no? Por el tamaño que adquiere. Masas lumbares palpables, ¿no? El tuberculoma, cuando se calcifica gran parte del riñón o todo el riñón, pueden ya generar masas, grandes masas lumbares palpables. Es raro en estos tiempos, ¿por qué? Porque antes no se contaba con los exámenes auxiliares que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo con la ecografía, con la tomografía. Entonces, ahora tenemos más acceso a eso. Por eso que es difícil ya encontrar. Fístulas cutáneas lumbares también pueden generar, ¿no? La solución de continuidad, ¿no? De esas lesiones a nivel lumbar hacia la piel. También puede generar fístulas a nivel escrotal, llamadas escrófulas. Este tipo de fístulas genera pues la secreción de una sustancia blanquecina durante meses, durante años, que al paciente a veces puede generar cierta incomodidad por la secreción, pero
no le genera dolor, no le genera ningún malestar, pero a la larga puede generar también problemas de infertilidad. A nivel de las vesículas seminales, se sabe que las vesículas seminales pues, no se palpan cuando uno hace el tacto rectal. Sin embargo, cuando están afectadas, estas aumentan de gran tamaño y consistencia que pueden ser evaluadas a través del tacto rectal en situaciones o en cuadros muy tardíos. La triacolombina, lo que le dije hace un rato, la orina ácida, ¿no? Un pH ácido, una orina con leucocitos abundantes, pero cuando le sacan pues los cultivos se torna pues aséptica, ¿no? Por cultivos negativos, ¿no? Característica de la triacolombina. Debemos plantear siempre la posibilidad de una tuberculosis urinaria cuando tenemos pacientes con cistitis crónica que no remiten con tratamiento habitual, con tratamiento médico habitual. Cuando tenemos leucocitos en la orina, con un pH ácido, persistente, con urocultivos negativos. Cuando encontramos en la orina rasgos de sangre, ¿sí? Rasgos de sangre en la orina o en el semen, tenemos que plantear esa posibilidad. Cuando encontramos pues epidimitis, ¿no? Un epidimo engrosado, caudal, frío, indoloro, ¿no? Un epidimo engrosado a nivel de cola. Tenemos que plantear siempre esa posibilidad. Y personas que han tenido tuberculosis pulmonar previa, siempre. Dentro del laboratorio tenemos métodos directos, ¿no? Como ustedes ya lo conocen muy bien, el BK, el cultivo para BK, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa, técnicas de ELISA, ¿no? Para encontrar tanto el antígeno como el anticuerpo de este micobacterio. Dentro del laboratorio tenemos también métodos indirectos, ¿no? A través del exudado, ¿no? De las secreciones. Aquí podemos encontrar exámenes como el AGA positivo, el PANDI positivo, ¿no? O el recuento de células mononucleares. Todos los exámenes en realidad de laboratorio pueden ser de gran ayuda, pero que a veces no terminan por confirmar el diagnóstico. Para eso existen también otros exámenes de ayuda que son los exámenes radiológicos. En este caso, la urografía excretoria nos da elementos muy interesantes, muy importantes en cuanto a la morfología y a la función del aparato urinario, ¿sí? Nos puede ayudar el diagnóstico de las secuelas post-tratamiento de segunda enfermedad. En este caso, pues tiene un valor bastante bueno en cuanto tanto al diagnóstico como al seguimiento de la enfermedad. Aproximadamente un 95% de los pacientes con tuberculosis genitourinaria van a tener alguna alteración en esta urografía excretoria. Es decir, casi todos van a tener alguna alteración. Hay un 5% que se escapa y a veces no son detectados ni con la urografía, ¿no? No presentan lesiones evidentes en la urografía. ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de examen? La anulación funcional de un riñón, o sea, una exclusión renal. Es decir, la destrucción del parénquima del riñón puede generar pues ya la anulación funcional de este. Podemos evidenciar también la disminución de la capacidad vesical hasta un 27%, ¿no? O sea, una microvejiga. Las calcificaciones, ¿no? Que podemos encontrar a nivel renal, que a veces se pueden confundir con cálculos, sí. ¿Sí? Entonces ahí, por eso tiene el signo de interrogación, no tiene una sensibilidad muy alta. Concepto importante, no pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva. Pueden haber lesiones iniciales como lesiones avanzadas o finales en un mismo tejido, ¿no? En una misma persona. Esta es una gráfica donde podemos encontrar pues, las diversas lesiones que puede generar la tuberculosis. Desde calcificaciones que pueden aparecer a nivel del parénquima renal, hasta cavernas pequeñas de gran tamaño, estenosis del infundíbulo, que pueden generar la amputación de un cáliz, la deformidad de estos cálices, ¿no? Las estenosis a nivel del uréter, ¿no? La fibrosis a nivel de las estenosis, la dilatación o la cicatrización de los meatos ureterales a nivel de la vejiga, las microvejigas también. Aquí en la urografía excretoria vamos a encontrar, en el gráfico A vamos a encontrar pues la deformidad que va marcando pues los cálices, ¿no? En este caso el cáliz superior. En la figura B la estenosis, ¿no? La estenosis vemos cómo se va cerrando el infundíbulo, generando pues una dilatación del cáliz superior. Esto a veces se pueden confundir con hidronefrosis, cuando no se puede o no se ve bien este tipo de cuadros en la ecografía. Lo confundimos con hidronefrosis o lo catalogamos como una hidronefrosis, ¿no? Cuando es una zona focal.
Hay que tener cuidado. Aquí en la enfermedad avanzada vemos pues una gran cavidad, ¿no? En comunicación con el cáliz y todo el sistema urinario, ¿no? En el riñón izquierdo. Otras imágenes en las cuales pues, se ve las pequeñas calcificaciones que puede haber en la figura A, la amputación del cáliz, es decir, ya el infundíbulo se cierra, se colapsa, se oblitera totalmente, que pues el cáliz también llega a obliterarse y a perder su función. En la urografía excretoria vamos a ver aquí también que el uréter se está viendo en todo su trayecto. Esto es muy importante saber observarlo y distinguirlo, ya que el uréter tiene un peristaltismo, ¿no? Un peristaltismo en el cual pues en algunas zonas va a estar contraído y en otras va a estar dilatado. Esto sirve para la propulsión de la orina, ¿no? Para que la orina, por más que uno esté de cabeza, siempre vaya del riñón hacia la vejiga. Entonces, esta capacidad que tiene el peristaltismo el uréter se pierde cuando se fibrosa. Es decir, cuando la tuberculosis llega a infectar el uréter, lo fibrosa, cicatriza fibrosando el uréter, convirtiéndolo solamente en un tubo, ¿sí? En un simple tubo que transporta la orina, ¿no? Pero al ser un tubo inmóvil, inerte, pues obviamente pierde la función de peristaltismo. Entonces, en la urografía se va a graficar de esa manera, ¿no? Se ve el uréter en toda su extensión, cuando en una persona normal debería verse amputado por ciertas zonas, ¿no? Debido al peristaltismo. La clasificación pilográfica de la tuberculosis, según el autor Latimer, tenemos va del grado 1 hasta el grado 4, donde el grado 1 hay una urografía excretoria normal. Recuerdan que al inicio de estas diapositivas, cuando hablamos de la urografía, había un 95% de sus pacientes generaban una alteración a nivel de la urografía y había un 5% que no. Este 5% está dentro de este grado 0, ¿no? Es decir, una urografía excretoria normal. En el grado 1 vamos a encontrar borramiento o irregularidades en la papila, ¿no? Así, deformidades, ¿no? Deformidades en la papila, va generando pues esa morfología anormal. En el grado 2 vamos a encontrar ya la pequeña destrucción del parénquima, ¿no? Generando estas cavernas pequeñitas o dilataciones pequeñas que están limitadas a una zona específica del riñón, ¿no? Puede ser en el polo inferior, en el tercio medio o en el polo superior. En el grado 3 ya estas pequeñas cavernas van a confluir y van a generar grandes cavernas, ¿no? O dilataciones, ¿no? Cuales se pueden llenar de este material gaseoso, ¿no? Y en el grado 4 vamos a encontrar ya una lesión destructiva ya de gran parte del parénquima renal, ¿no? Es decir, aquí vamos a encontrar ya la exclusión renal. Vamos a encontrar las lesiones estenóticas del uréter que estábamos viendo en la diapositiva anterior y vamos a encontrar también la microcistitis, ¿no? Es decir, la retracción vesical, ¿no? La pérdida de la capacidad de llenado que tiene la vejiga, ¿no? Aquí una extensa necrosis papilar, ¿no? La destrucción de la papila hace pues que la sustancia de contraste inyectada en la urografía se vea distorsionada, ¿no? Se vea ya dispersándose por muchas zonas del parénquima, ¿no? Obviamente que guardan una morfología. En este caso se pierde todo y se disemina todo por el parénquima. Aquí hay una estenosis, una estrechez distal del uréter derecho que condiciona que una uropatía obstructiva. Por eso se ve el uréter y la pelvis dilatada, el riñón, la vía colectora principal dilatada. A eso se le llama una ureterohidronefrosis, en este caso del lado derecho. Aquí una autonefrectomía derecha, es decir, un riñón que ya no excreta la sustancia de contraste, ¿no? Ya simplemente se ve las zonas calcificadas del uréter, ¿no? Calcificadas del riñón. Gran parte del riñón está tomado y calcificado, ¿no? Sin función renal. Aquí también vemos aquí una ureterohidronefrosis, ¿no? Se ve todo el riñón izquierdo, pero en la imagen B se ve que en la vejiga es de poca capacidad, ¿ya? Y su fibrosis y cicatrización ha hecho que también la desembocadura del uréter, ¿no? Hacia la vejiga pierda esa válvula normal, natural, fisiológica que tenemos para evitar el reflujo. Entonces, al generar esa pérdida de esa válvula natural, la orina va refluyendo hacia el riñón, generando pues un daño irreversible en la función renal.
Aquí otra de las gráficas, como ya lo hemos visto, la alteración de las papilas, las pequeñas calcificaciones que podemos encontrar, cavernas pequeñas, grandes, que se rellenan de material gaseoso, ¿no? Destrucción del parénquima, ¿no? Estenosis del infundíbulo, estenosis a nivel del uréter, ¿no? O de la juntura ureteropiélica, ¿no? O piel ureteral. Diseminación lobar de todo el parénquima, la estrechez infundibular vista en una urografía excretoria, en el riñón derecho, en el polo superior, en el grupo colector superior. Vemos la deformidad de los cálices, ¿no? La dilatación de esta vía urinaria que va a comprometer a este riñón en el lado derecho, ¿no? En comparación con el otro riñón que guarda su morfología, guarda la forma de los cálices, ¿no? Ven los cálices cómo se ven bien dibujaditos aquí, en forma de copita. En cambio, en el lado derecho, pues se ha perdido todo eso. Aquí una foto en la cual pues se ve el riñón extraído, ¿no? Probablemente un riñón que ya tenía una exclusión renal, con estas dilataciones pequeñas, ¿no? Que se ven ahí en el parénquima, que confluyen, generando pues grandes dilataciones a ese nivel, la destrucción parenquimal. Aquí esta destrucción se ha rellenado del material gaseoso, ¿no? Por la tuberculosis. Esto va a dar pues origen pues a los famosos riñones en mástil. ¿Qué pasa cuando no podemos administrar a un paciente el contraste, ¿no? El contraste endovenoso, ¿no? Debido a que de repente tiene un cierto grado de insuficiencia renal o es alérgico al contraste, echamos mano a lo que es la pielografía retrógrada. Es decir, el mismo procedimiento, solamente que no se le va a inyectar a través de la vena, sino que a través de la vía retrógrada, o sea, se le va a colocar un catéter a nivel del uréter y a través de ese catéter se le va a inyectar el contraste de abajo hacia arriba, de manera retrógrada, para que nos dibuje el árbol urinario, ¿no? Y nos pueda evidenciar zonas de estrechez, de estenosis del uréter o alteraciones a nivel morfológico en los cálices. Acá están los otros exámenes, como les decía, la pielografía retrógrada, evalúa el sector distal, ¿no? De una estenosis ureteral para la cateterización ureteral. El radiorenograma, ¿no? O la gamografía renal nos sirve para poder medir la función renal por separado y poder determinar alguna conducta terapéutica, sea quirúrgica, sea médica en el paciente. La ecografía es de poco valor inicial, ¿sí? Ya que no es diagnóstica en este tipo de casos, pero es muy útil en el control evolutivo, ¿sí? Es decir, pues podemos evaluar nódulos epidemiológicos ya diagnosticados como tuberculosis genital y poder medirlo, ¿no? En el tiempo, conforme va llevando un tratamiento, si es que va disminuyendo el tamaño, el compromiso a nivel testicular también. Eso es un ejemplo, ¿no? Podemos hablar también de otro tipo de lesiones, ¿ya? La citoscopía es un examen endoscópico, es cistoscopía, no citoscopía, cistoscopía. Es un examen endoscópico que nos permite que evaluar la vía urinaria inferior. Entonces podemos evaluar la uretra en todas sus porciones, incluyendo la porción prostática, y nos permite evaluar la vejiga y la desembocadura de los meatos ureterales, ¿sí? En algunos casos, cuando hay lesiones muy sospechosas, se puede usar la citoscopía para realizar una biopsia. Cuando a veces hay lesiones sospechosas, quizás, o para descartar lesiones sospechosas de malignidad. Aquí podemos encontrar los famosos meatos en hoyos de golf, que son esos meatos retraídos, ¿no? Que hacen pues que el meato, que tiene generalmente es fusiforme, se abra como un hoyo de golf. Entonces, esto debido a la retracción del uréter. La tomografía tiene un valor limitado, sí es cierto, para evaluar urétero pelvis, pero tiene un valor bastante importante para ver el compromiso de otros órganos, por ejemplo, las vesículas seminales, y para evaluar todo el retroperitoneo. Todo el retroperitoneo que puede estar comprometido también con este tipo de lesiones, ¿no? Por continuidad. Evaluar también, pues, todos los tejidos que podemos encontrar o todos los tejidos que se pueden ver comprometidos a veces cuando estas lesiones son muy extensas y desplazan otras estructuras. En la cistoscopía podemos encontrar lesiones de diferente etapa evolutiva, desde lesiones iniciales como granulaciones ampollosas, tuberculosas,
hasta lesiones cicatrizadas, como en el número 5, ¿no? Una lesión curada, cicatrizada, pasando también por las lesiones a nivel de los meatos, llamados meatos en cuellos de golf, ¿sí? Lesiones ulcerativas, lesiones eritematosas o cistitis tuberculosas agudas. En la ecografía, como le decía, pues es de poco valor inicial, pero muy valiosa en el seguimiento de la enfermedad, ¿no? La resonancia también puede evaluarnos muy bien el compromiso de las vesículas seminales. El diagnóstico diferencial, ¿no? Se da cuando tenemos cuadros de cistitis crónicas recurrentes, ¿no? Cuando hay tumoraciones o pilonefritis, hay que hacer el diagnóstico diferencial con una cistitis intersticial, ¿no? Cuando hay una nefrosis congénita, ¿no? Hacer el descarte. Alteraciones quísticas a nivel renal también. Dentro de las complicaciones, vamos a ver que, como estamos hablando de estructuras tubulares como la uretra o el uréter, puede generar estenosis. Y tras estenosis, pues pueden condicionar uropatía obstructiva, pueden generar, pues, daño a nivel renal también, ¿no? Debido a la uropatía obstructiva. A nivel de las vesículas seminales o la próstata, pueden generar abscesos que tienen que ser drenados, ¿no? Operados, porque pueden desarrollar infertilidad también. ¿No? A nivel del deferente también puede generar estenosis, generando pues también problemas de fertilidad en los pacientes. En el testículo, en epidimo, las epidimitis ya hemos visto, pues estas epidimitis caudales, frías, indoloras, pueden fistulizarse, generando las escrófulas y también producir infertilidad debido a la cicatrización fibrosa que producen a nivel de los conductos. El tratamiento es el tratamiento estándar de 6 meses que puede ser extendido hasta los 10 meses con las drogas que ustedes ya conocen, ¿sí? Eso no va a ser parte de la teoría de hoy. Ya lo conocen muy bien, el tratamiento pues con los fármacos antituberculosos que pueden ser extendidos hasta los 10 meses o también extendidos hasta los 18 meses en algunos casos, cuando hay multidrogoresistencia. Consideraciones especiales con pacientes que usan corticosteroides o pacientes gestantes o pacientes que tienen un grado de insuficiencia renal debido al efecto nefrotóxico, en los pacientes gestantes también al efecto teratogénico que tienen algunos fármacos antituberculosos. Ya está las drogas antituberculosas, que ustedes muy bien la conocen, ¿no? En el tratamiento multidrogoresistencia se puede extender mucho también el tratamiento hasta los 18 meses, año y medio con tratamiento. Y llegamos al tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener que estos procedimientos están reservados para el manejo de las secuelas que pueda generar la enfermedad, ¿no? Es decir, podemos preservar órganos o podemos preservar la función adecuada de los mismos, ¿sí? Sabemos que la tuberculosis urogenital cura mediante la cicatrización y la retracción. Como les dije, estamos hablando de estructuras muchas veces tubulares que se cierran con facilidad y pueden generar problemas de obstrucción, uropatía obstructiva. ¿Qué procedimientos podemos realizar aquí en estos pacientes cuando ya han sido tratados? Ojo, el tratamiento quirúrgico está reservado cuando ya el paciente ha sido tratado, es decir, se ha enfriado el cuadro con un tratamiento antituberculoso previo, ¿no? Cuando ya sale del tratamiento, es ahí cuando se tiene que intervenir. ¿Por qué no antes? Porque corremos el riesgo de que, operándolo mientras la enfermedad esté activa, diseminar la enfermedad por otros lugares, ¿sí? En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, como le decía, pues la extracción del órgano es una posibilidad, ¿no? Hacerla a nivel renal, a nivel del epidídimo o a nivel de tanto el epidídimo como el testículo, ¿no? Haciendo una orquiepidemectomía o una epidemectomía sola, haciendo también la nefrectomía total del riñón. ¿Podemos hacer cirugía conservadora? Sí, cuando este riñón pues no está afectado al 100%, puede estar afectado a nivel de polo inferior, localizado a nivel de polo inferior, podemos hacer nefrectomías parciales, ¿no? Preservando en algo la función del riñón. Podemos hacer cirugías derivativas, es decir, cuando el conducto no puede ser reemplazado, no puede ser resuelto la continuidad, ¿no? De la vía urinaria, podemos derivar la vía urinaria hacia la piel, haciendo una ureterostomía, ¿ya? Del uréter hacia la piel o del riñón hacia la piel, haciendo una nefrostomía, o haciendo derivaciones hacia el intestino, como por ejemplo una de las más usadas, la derivación de Bricker, ¿sí? Donde abocamos la vía urinaria hacia el intestino, ¿no? Para que pueda tener una sola llegada.
y poder evitar pues que pueda generarle daños a nivel renal. Cirugías reparadoras, ¿no? Cuando podemos de repente hacer plastías, así reconstrucciones a nivel de la juntura ureteropiélica, que es la zona donde generalmente se va a producir mucho más estenosis. Podemos hacer resecciones segmentarias de una porción del uréter como de gran parte del uréter, haciendo reanastomosis término-terminal. Pero cuando a veces estas resecciones son muy extensas, tenemos que hacer otro tipo de técnicas quirúrgicas para poder abocar nuevamente el uréter hacia la vejiga. Podemos reimplantar el uréter hacia la vejiga, llamado la ureterocistostomía. Las más conocidas, la de Politano. Hay técnicas como la de Boari, cuando el uréter queda muy corto, cuando hacemos una resección muy extensa del uréter, puede quedar ya el cabo proximal muy corto para que pueda llegar de manera normal hacia la vejiga, de manera no tan tensa en la vejiga. Entonces, ¿qué hacemos? Parte de la vejiga la convertimos en una porción del uréter. ¿Sí? Hacemos como una especie de túnel con la vejiga para poder darle esa porción de uréter que le está faltando y poder llegar sin mucha tensión, ¿no? Hacia el extremo proximal. O también tenemos técnicas como la vejiga zoica, en la cual es la vejiga que la vamos a traccionar hacia el uréter. ¿Cómo la traccionamos? ¿Cómo la jalamos? A través del músculo del psoas. ¿Sí? El psoas es una estructura, es un músculo grande que está a nivel del retroperitoneo, en el cual podemos fijar la vejiga, ¿no? Podemos traccionarla, jalarla, por así decirlo, y llegarla un poco más a nivel superior, ¿no? Generando pues un acercamiento de esta vejiga hacia el uréter que posiblemente haya quedado corto a través de la resección extensa. Y la cirugía de reemplazo, ¿no? En este caso, cuando ya el riñón está anulado funcionalmente, ¿no? Se procede a una nefrectomía, el paciente queda pues sin riñón, en algunos casos puede quedar de manera bilateral sin riñón, sea que se le ha extraído, o sea que tiene una anulación funcional del riñón, son pacientes ideales para trasplante renal, ¿sí? En otros casos, otro tejido que se reemplaza frecuentemente es la vejiga. Cuando esta está comprometida, como les expliqué, esa vejiga ya sin función se tiene que retirar. Y al retirar, se tiene que reemplazar con un tejido similar que guarde cierta similitud para poder tener la función de almacén de orina, ¿no? De reservorio de orina. En este caso se usa una porción del ilio, ¿no? Del intestino, para poder reconstruir, hacer una neovejiga. Muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden bien los conceptos que le he indicado, sobre todo pues los conceptos que le dije, que generalmente son preguntas de examen, ¿no? Conceptos importantes, son básicos, no es una clase extensa, son conocimientos básicos puntuales que tienen que conocer sobre la tuberculosis, ¿no? La idea no es llenarlo de muchos conceptos, el tema del tratamiento de antituberculosis no es el objetivo de esta clase, ¿no? Sino que ustedes conozcan cómo son las lesiones iniciales que puede generar, cuánto es el tiempo de latencia de este tipo de enfermedades y las complicaciones que pueden generar, ¿no? Y la solución a esas complicaciones, las soluciones quirúrgicas que le podemos dar a ese tipo de lesiones, ¿no? De esas complicaciones. Muy bien, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Los esperamos en su próxima clase de práctica, mis alumnos del Hospital Bravo Chico. Y vamos a pasarle también la clase, me parece, no sé si la necesitan, pasársela a uno de los alumnos para que se las pueda enviar a todos ustedes. Eso sería todo. Que tengan buenas noches.